Nunca imaginé que los papeles de divorcio serían mi regalo de cumpleaños número 40. El sobre marrón desentonaba con los globos dorados que decoraban mi sala, esos mismos que había inflado la noche anterior mientras fantaseaba con una celebración perfecta. 40 años, una edad para hacer balance, decían. En mi caso, fue una edad para empezar de cero. Aquel día me había esmerado especialmente en mi apariencia. Visité el salón del barrio para un corte discreto pero elegante, ese tipo de arreglo que no llamaba la atención, pero que me hacía sentir un poco más segura. Me pinté las uñas de un tono coral suave, el único color que Eduardo, mi marido, consideraba apropiado para una mujer de mi posición. No demasiado atrevido, no demasiado llamativo. Como yo misma me había vuelto después de 15 años de matrimonio, una versión diluida de la mujer que alguna vez fui, los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Colegas del Colegio Nacional de Montserrat, donde enseñaba historia, algunos vecinos, mi hermano Alejandro con su esposa, mi mejor amiga Mariana. Catalina, mi hija de 19 años, se movía entre los invitados con la gracia y energía que yo había perdido hace tiempo. La observaba mientras servía bebidas, tan hermosa con su vestido azul, tan parecida a mí cuando tenía su edad, antes de que las críticas constantes de Eduardo y su madre apagaran mi chispa. La puerta sonó cuando ya estábamos todos reunidos. Era Dolores, mi suegra, puntual como un reloj suizo cuando se trataba de eventos sociales donde podía exhibir su superioridad. A sus 67 años, Dolores Quintana mantenía esa elegancia fría y calculada que siempre me hizo sentir inadecuada. Pelo perfectamente teñido, sin una sola cana visible, joyas discretas pero obviamente caras, ese aire de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo y se asegura de que todos los demás también lo sepan. Sofía, querida, me saludó con ese beso al aire que nunca realmente tocaba mi mejilla. 40 años, ¿quién lo diría? Su tono sugería que me veía mucho mayor, un comentario sutil de los muchos que había aprendido a ignorar con el tiempo. Detrás de ella entró Eduardo, mi marido, con ese traje gris que usaba para las ocasiones importantes en el banco. Guapo, seguro de sí mismo, con ese aire de superioridad que tanto me había atraído cuando nos conocimos y que ahora solo me recordaba cuánto me había reducido para caber en el espacio que él y su madre habían designado para mí. «Feliz cumpleaños, ¿no, Sofía?», dijo Eduardo con ese tono ligeramente condescendiente que reservaba para mí, como si felicitara a una niña por un dibujo mediocre. La fiesta avanzaba como cualquier reunión social en nuestro círculo. Conversaciones educadas, risas medidas. Ese tipo de evento donde nadie se suelta realmente. Yo flotaba entre los invitados con mi copa de champán, sonriendo automáticamente, respondiendo preguntas sobre mi trabajo en el colegio, sobre Catalina y sus estudios de arte, sobre la nueva exposición en el Centro Cultural Córdoba. Fue después de servir el postre cuando noté que Dolores cuchicheaba algo al oído de Eduardo. Él asintió, serio primero, y luego una sonrisa apareció en su rostro. Esa sonrisa que conocía demasiado bien, la misma que mostraba cuando cerraba un negocio ventajoso en el banco. Mi estómago se encogió por instinto. Años de matrimonio me habían enseñado a detectar las señales de tormenta. Dolores se aclaró la garganta y golpeó suavemente su copa con una cucharilla. El tintineo del cristal silenció las conversaciones y todas las miradas se dirigieron hacia ella. «Queridos amigos», comenzó con esa voz que siempre usaba en sus eventos benéficos, proyectando hasta el último rincón de la sala. «Estamos aquí celebrando un día especial, el cumpleaños número 40 de nuestra querida Sofía». Las palabras «querida» y «nuestra» sonaban tan falsas en sus labios que casi esperaba que alguien se riera. Nadie lo hizo. Todos conocían el juego social, las reglas no escritas de nuestra pequeña comunidad en Córdoba. Y como es tradición en los cumpleaños, tenemos un regalo muy especial para la cumpleañera, continuó Dolores, haciendo un gesto a Eduardo, quien se acercó a ella. Fue entonces cuando vi el sobre marrón en sus manos, un sobre de documentos legales. Lo reconocí de inmediato por mi trabajo en el colegio. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras Dolores cruzaba la sala hacia mí, cada paso medido y deliberado, como un depredador acercándose a su presa. Un regalo especial para la cumpleañera,
anunció con esa voz estridente que siempre me dio escalofríos. Tomé el sobre con manos que sorprendentemente no temblaban. Parte de mí ya sabía lo que contenía, una intuición profunda, ese mismo instinto que me había llevado a comprar un billete de lotería la semana anterior en el Mercado Norte, casi como preparándome inconscientemente para lo que vendría. Abrí el sobre con cuidado, sintiendo los ojos de todos los invitados sobre mí. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese que Eduardo había heredado de su padre y que marcaba el ritmo de nuestra casa desde que nos casamos. Divorcio. La palabra saltó a mis ojos desde el primer papel legal. Solicitud de divorcio ya redactada, solo esperando mi firma. Allí, en la fiesta de mi cumpleaños número 40, frente a todos nuestros amigos, colegas y familia, incluida nuestra hija Catalina. «Fírmalo ya», ordenó Dolores, sin molestarse en disimular su satisfacción. «Mi hijo se merece una mujer más joven, elegante y guapa». Levanté los ojos para encontrar a Catalina, pálida y confundida en un rincón de la sala. Luego miré a Eduardo, recostado en la pared con un vaso de whisky en la mano, ese whisky escocés carísimo que reservaba para ocasiones especiales. Sonreía, no con vergüenza, no con remordimiento, sino con esa expresión de quien finalmente cierra un negocio difícil. Las lágrimas amenazaron con caer, pero algo dentro de mí, quizás el mismo instinto que me hizo comprar aquel billete de lotería, contuvo el llanto. En vez de eso, me acerqué a Eduardo con calma. Extraje la pluma Mont Blanc que ostentaba en el bolsillo de su traje, aquella que le había regalado en nuestro 10º aniversario, gastando 3 meses de mi sueldo como profesora, y regresé a la mesa donde Dolores sostenía los papeles con impaciencia. «¿Dónde firmo?», pregunté con una voz que no parecía la mía, más firme, más clara. Dolores, momentáneamente desconcertada por mi reacción, señaló las líneas marcadas con cruces rojas. Firmé cada una, sintiendo una extraña liberación con cada trazo de la pluma. «Listo», dije, devolviendo los papeles a mi suegra. «Ahora puedo continuar con mi fiesta». La expresión de Dolores vaciló. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Claramente esperaba lágrimas, súplicas, tal vez una escena dramática que confirmaría su narrativa de que yo era una mujer inestable, emotiva, inadecuada para su precioso hijo. Lo que no esperaba era esta calma, que ni yo misma sabía de dónde venía. Volví a la mesa del pastel, ese red velvet que había encargado en la pastelería más cara de Nueva Córdoba. Un capricho que ahora parecía de otra vida. Cantamos el feliz cumpleaños, sugerí, como si nada hubiera ocurrido. La fiesta continuó en un ambiente tenso y extraño. Los invitados susurraban en los rincones, lanzándome miradas de compasión que fingí no notar. Eduardo y Dolores se marcharon poco después, probablemente decepcionados por mi falta de desesperación. Cuando el último invitado se fue, me derrumbé en el sofá de la sala, no de tristeza, sino de agotamiento. 15 años de matrimonio terminados entre el primer y segundo plato de una fiesta de cumpleaños. Catalina se sentó a mi lado, sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, llenos de lágrimas y confusión. «Mamá, ¿qué acaba de pasar?», preguntó con voz temblorosa. Pasé mi brazo alrededor de sus hombros, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «La vida, mi amor. A veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados». Esa noche dormí sorprendentemente bien, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, una mezcla de vacío y libertad que no sabía cómo procesar. Fui a la cocina a preparar café y vi el billete de lotería todavía pegado en la puerta de la nevera con un imán en forma de concha que compramos durante unas vacaciones en Villa Carlos Paz. Era nuestro lugar favorito, donde Eduardo me había pedido matrimonio bajo un cielo estrellado. Ahora, ese recuerdo parecía pertenecer a otra persona. Tomé el billete y lo miré sin grandes expectativas. Era solo un hábito que cultivaba hace años: comprar un billete antes de mi cumpleaños, soñando con una vida diferente. Lo guardé en el cajón de mi cómoda, junto con otros pequeños recuerdos que no tenía el valor de tirar. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas a abogados, visitas a inmobiliarias y conversaciones dolorosas con Catalina,
que no entendía cómo todo se había derrumbado tan rápidamente. Ni yo lo entendía del todo. O tal vez sí lo entendía, pero había pasado años fingiendo no ver las señales, las llegadas tardías de Eduardo, su creciente desinterés, las críticas constantes de Dolores. Quizás aquel divorcio sorpresa era solo la confirmación de lo que ya sabía que estaba sucediendo. El miércoles, 3 días después de la fiesta, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté sin mucho interés, imaginando que sería otro abogado o tal vez algún amigo preocupado. ¿Señora Sofía Montero?, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Estoy llamando del Banco Provincia. ¿Usted compró un billete de lotería en el Mercado Norte la semana pasada? Mi corazón se aceleró. Sí, compré uno. ¿Por qué? Necesitamos que se presente en nuestra sucursal central. Tenemos información importante sobre su billete. Colgué el teléfono con manos temblorosas. No podía ser. Estas cosas no suceden en la vida real, ¿verdad? Corrí hasta la cómoda y saqué el billete, comprobando los números con los del último sorteo que encontré en línea. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No había duda. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo la habitación giraba a mi alrededor. 8 millones de pesos, todo ese dinero, y ahora era solo mío. Si Eduardo hubiera esperado apenas 3 días más, tendríamos que dividirlo. Pero el divorcio ya estaba firmado, con aquella cláusula de separación total de bienes que Dolores había insistido en incluir, tan segura de que beneficiaría a su hijo. Una risa escapó de mi garganta, empezando bajito y creciendo hasta resonar por el apartamento vacío. La ironía era demasiado perfecta. El universo tenía un sentido del humor retorcido y por primera vez en mi vida estaba de mi lado. No le conté a nadie ese día, ni a Catalina, ni a mi hermano Alejandro, ni a mi amiga Mariana. Ese secreto era mi tesoro particular, algo para saborear en soledad antes de compartirlo con el mundo. Pasé la noche despierta, planeando cada detalle de lo que haría a continuación. A la mañana siguiente, me miré en el espejo del baño, los mismos cabellos castaños con algunas canas que Eduardo había sugerido que tiñera, las mismas líneas de expresión alrededor de los ojos que Dolores llamaba marcas de descuido. El mismo cuerpo que había gestado una hija maravillosa, pero que ya no era el de una mujer de 20 años. Te mereces más, le dije a mi reflejo. No se trataba de venganza, o quizás sí, un poquito, pero era principalmente sobre mí, sobre redescubrir quién era Sofía Montero, más allá de esposa, madre, nuera, profesora. Era sobre descubrir qué quería hacer con el resto de mi vida ahora que tenía la libertad financiera para elegir. Tomé mi celular e hice una lista. Procedimientos estéticos que siempre quise hacerme, lugares que soñaba conocer, cursos que deseaba tomar. Después, una segunda lista. Inversiones, planes a largo plazo, maneras de usar ese dinero para ayudar a otras mujeres. El dinero podría comprar muchas cosas, pero la sensación de propósito que me invadió aquella mañana no tenía precio. El timbre sonó, interrumpiendo mis planes. Era el repartidor con un ramo de rosas rojas. La tarjeta decía: «Felicidades atrasadas, podemos hablar, Eduardo». Sonreí, colocando las flores en el fregadero de la cocina. Demasiado tarde, querido. Demasiado tarde. Puse el ramo de rosas en la basura sin pensarlo 2 veces. El perfume que antes me resultaba tan agradable, ahora me provocaba náuseas. Miré la tarjeta una vez más antes de romperla en pedacitos. Típico de Eduardo, siempre creyendo que las flores resolverían todo. Un ramo cuando olvidaba nuestro aniversario, otro cuando se perdía la presentación de Catalina en el colegio, uno más cuando llegaba borracho de alguna reunión de negocios. 15 años de disculpas floridas que ahora estaban donde siempre debieron estar, en la basura. Fui hasta la habitación y abrí el armario que ya estaba medio vacío. Eduardo había venido a buscar sus cosas mientras yo estaba en el Banco Provincia, confirmando que sí, yo era la nueva millonaria de Argentina. El olor de su perfume caro aún flotaba en el aire, mezclado con esa loción para después de afeitar que tanto me gustaba. Ahora, el aroma me parecía empalagoso, demasiado artificial, como nuestro matrimonio había sido en los últimos años. Pasé los dedos por las perchas vacías, sintiendo una extraña ligereza. Era como si cada prenda de ropa que Eduardo se había llevado
también hubiera cargado un poco del peso que yo llevaba sin darme cuenta. Las camisas almidonadas que planchaba en las madrugadas cuando él necesitaba estar impecable para alguna reunión importante. Los trajes caros que comprábamos en cuotas que estiraban el presupuesto de profesora estatal que yo era. Me senté en el borde de la cama, nuestra cama, ahora solo mía, y permití que las lágrimas finalmente fluyeran. No por Eduardo, sino por mí, por todos esos años en que me había empequeñecido para encajar en las expectativas de él y de Dolores. Años en que cada crítica sutil había arrancado un pedacito de mi autoestima. Ese vestido no te favorece, Sofía. Ese peinado te envejece, querida. ¿No sería mejor que perdieras algunos kilitos antes del verano? El teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de autocompasión. Era Mariana, mi amiga abogada, la única persona en quien realmente confiaba. Vi a Eduardo saliendo del edificio con maletas. ¿Es verdad que se separaron en el día de tu cumpleaños? ¡Qué canalla! Respiré hondo antes de responder. En realidad fue peor que eso. Dolores me entregó los papeles del divorcio durante la fiesta, frente a todos. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una serie de insultos que harían sonrojar a un marinero. Mariana siempre fue así, demasiado expresiva, demasiado protectora. Fue ella quien me acompañó a las consultas médicas durante el embarazo difícil de Catalina, cuando Eduardo estaba demasiado ocupado para estar presente. Voy para allá ahora mismo, dijo, sin darme oportunidad de protestar. Menos de media hora después, estábamos sentadas en el balcón del apartamento, con 2 copas de vino y una caja de bombones que Mariana había traído. El cielo de Córdoba comenzaba a oscurecer, pintando el horizonte de tonos anaranjados que siempre me habían encantado desde que me mudé a la ciudad 20 años atrás. ¿Entonces simplemente firmaste?, preguntó Mariana, aún incrédula. Tomé un sorbo de vino antes de responder. ¿Qué más podía hacer? ¿Crear un escándalo? ¿Suplicarle que se quedara? ¿Humillarme aún más? Mariana negó con la cabeza, sus rizos oscuros bailando alrededor de su rostro. No, hiciste lo correcto. Pero aún no entiendo por qué lo hicieron de esa forma tan cruel. Me encogí de hombros, aunque la pregunta también me atormentaba. Dolores nunca me quiso. Para ella, siempre fui la profesora simple que casó a su hijo ejecutivo. Y Eduardo, dudé, las palabras atascadas en mi garganta. Creo que encontró a alguien más del gusto de su madre. ¿Esa tal Tatiana?, preguntó Mariana frunciendo el ceño. ¿La influencer que no tiene ni 30 años? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces era verdad. Los cuchicheos, las miradas de lástima, los mensajes extraños en su celular que fingía no ver. ¿Cómo lo sabes? Mariana se mordió el labio arrepentida. Pensé que lo sabías. Han aparecido juntos desde hace algunas semanas. Pensé que tal vez habían hablado sobre esto, que la separación era consensuada. Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de náuseas. No por la traición en sí, que en algún nivel ya sospechaba, sino por la humillación pública. Todos lo sabían, menos yo. O quizás lo sabía, pero había elegido ignorar las señales. Hablemos del divorcio, dijo Mariana, cambiando deliberadamente de tema. Por lo que entiendo, firmaron un acuerdo de separación total de bienes, ¿es así? Asentí, súbitamente recordando el billete de lotería guardado en el cajón. Mi secreto, mi pequeña venganza del destino. Sí, cada uno se queda con lo que está mi esposa a su nombre. Fue idea de Dolores, claro. Siempre quiso proteger el patrimonio de su hijo. Mariana tomó un sorbo de vino pensativa. ¿Y qué está exactamente a tu nombre? Sonreí por primera vez en ese día. No mucho, todavía. Este apartamento está a nombre de él, al igual que el auto. Tengo mis ahorros en la cuenta de ahorro, algunas pequeñas inversiones que hice a lo largo de los años sin que Eduardo supiera. ¿Escondiendo dinero de tu marido?, preguntó Mariana arqueando una ceja. Llamémoslo fondo de posemergencia. Siempre tuve el presentimiento de que este día llegaría. Lo que no le conté a Mariana en ese momento fue sobre el billete, no por falta de confianza, sino porque quería saborear ese secreto un poco más. Era como un dulce prohibido que se derretía lentamente en la lengua. Cuanto más despacio, mejor el sabor. Conversamos durante horas planeando los próximos pasos. Mariana, siempre práctica, hizo una lista de las providencias legales. Necesitaría encontrar un nuevo lugar para vivir.
ya que el apartamento quedaría para Eduardo. También tendría que dividir la custodia de Boris, nuestro labrador chocolate que Catalina tanto amaba. Y por supuesto, enfrentar las preguntas y miradas de lástima de los colegas en el colegio donde daba clases de historia. Cuando Mariana finalmente se fue, ya pasaba la medianoche. Me quedé sola con mis pensamientos y una botella de vino a medias. Tomé el teléfono y dudé un momento antes de escribir un mensaje para Catalina, que se estaba quedando en casa de una amiga desde la desastrosa fiesta. ¿Podemos hablar mañana? Tengo algo importante que contarte. Te amo más que a nada. La respuesta llegó casi instantáneamente. También te amo, mamá. Estaré allí a las 9. Apagué las luces de la sala y fui a la habitación, evitando mirar hacia el lado vacío de la cama. Aquella noche, dormí con el billete de lotería debajo de la almohada, como una niña que esconde un amuleto de la suerte. La mañana llegó con el sonido del timbre. Catalina estaba en la puerta, los ojos hinchados de tanto llorar, pero intentando parecer fuerte. Tan parecida a mí en tantos aspectos, excepto por los ojos verdes que había heredado de su padre. «Hola, mamá», dijo abrazándome con fuerza. «¿Estás bien?». Devolví el abrazo, sintiendo el olor del champú de coco que usaba desde la adolescencia. «Estoy mejor de lo que esperaba. Entra, hice café». Nos sentamos en la mesa de la cocina, con 2 tazas humeantes entre nosotras. Catalina revolvía el azúcar sin realmente beber. «Papá está viviendo con esa mujer», dijo finalmente sin levantar los ojos. «La abuela le está diciendo a todo el mundo que tú quisiste el divorcio, que eras insoportable para convivir». Sentí una punzada de rabia, pero respiré hondo. «¿Y tú lo crees?». Catalina finalmente levantó la mirada. «Claro que no. Yo estaba allí, ¿recuerdas? Lo vi todo. Vi cómo sonrió cuando la abuela te entregó esos papeles, como si fuera divertido». Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. «Cata, necesito contarte algo que va a cambiarlo todo». Sus ojos se agrandaron. «¿Conociste a alguien también?». No pude evitar reírme. «No, nada de eso. Se trata de esto». Saqué el billete de lotería del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Ella miró el papel sin entender. «¿Un billete de lotería? Mamá, siempre compras esto y nunca ganas nada». Esta vez gané. Las palabras salieron más calmadas de lo que esperaba. 8 millones de pesos, para ser exacta. Catalina se quedó paralizada, la taza a medio camino de su boca. «¿Qué? ¿Estás bromeando?». Nunca he hablado más en serio en mi vida. Lo que siguió fue una mezcla de gritos, lágrimas y risas. Catalina saltaba por la cocina como hacía cuando era niña y recibía un regalo de Navidad especialmente deseado. «Mamá, esto es increíble. ¿Cuándo lo descubriste? ¿Por qué no lo contaste antes?». «Papá lo sabe». Levanté la mano para calmarla. «Lo descubrí 3 días después de la fiesta». «Y no, tu padre no lo sabe. Nadie lo sabe, excepto tú y los empleados del banco». La sonrisa de Catalina disminuyó un poco. «¿Y no vas a contárselo?». La pregunta flotó en el aire por unos segundos. Era la misma que me había hecho a mí misma cientos de veces en los últimos días. «No tengo obligación legal de contarlo», respondí cuidadosamente. El divorcio ya estaba firmado cuando confirmé el premio. Legalmente, el dinero es solo mío. Catalina asintió lentamente procesando la información. «Es justo, después de lo que hicieron. Pero, no sé, mamá. Parece extraño, como en esas películas donde la persona gana la lotería y lo esconde de todos». Me levanté y abrí la ventana de la cocina, dejando entrar la brisa que era uno de los pocos consuelos de vivir en aquel apartamento caro y sin personalidad que Eduardo había elegido. «No voy a esconderlo para siempre, Cata. Solo quiero planear, hacer las cosas a mi manera, por primera vez en la vida, sin tener que consultar a tu padre o agradar a tu abuela o preocuparme por lo que los demás vayan a pensar». Vi la comprensión surgir en los ojos de mi hija. Durante toda su vida me había visto ceder, estar de acuerdo, adaptarme. Quizás esta era la primera vez que me veía realmente tomar las riendas de la situación. «¿Y qué vas a hacer con el dinero?», preguntó con genuina curiosidad. Sonreí, sintiendo una libertad que no experimentaba desde antes de conocer a Eduardo. «Primero voy a comprar una casa, no un apartamento como este, todo blanco y sin gracia. Una casa colorida en el barrio Güemes, con ventanas grandes y una terraza donde podamos tomar café mirando la ciudad». Catalina sonrió. «Eso sería increíble. ¿Y después?».
Después dudé, las posibilidades abriéndose como un abanico frente a mí. Voy a tomarme un año sabático, viajar, estudiar, hacer todas esas cosas que postergué porque estaba demasiado ocupada siendo la esposa de Eduardo y la nuera de Dolores. ¿Y yo?, preguntó Catalina con un rastro de inseguridad en la voz. La atraje hacia un abrazo. Tú vienes conmigo, claro. Si quieres, París, Nueva York, Tokio, podemos ir donde siempre has soñado. Pasamos el resto de la mañana planeando nuestra nueva vida. El dolor todavía estaba allí, escondido en los rincones de mi conciencia. La humillación, la traición, los años desperdiciados. Pero ahora había algo más, esperanza. Una puerta que se abría mientras otra se cerraba. Por la tarde, cuando Catalina se fue para buscar algo de ropa en casa de su amiga, me quedé sola nuevamente. Tomé el celular y bloqueé el número de Eduardo. Después, abrí el cajón donde guardaba las fotos antiguas, nuestros álbumes de boda, las cartas de amor amarillentas por el tiempo. No las tiré. Todavía eran parte de mi historia, de la historia de Catalina, pero las guardé en una caja que coloqué en el fondo del armario. Era hora de comenzar una nueva página. Y esta vez, yo sería la autora exclusiva de mi historia. La próxima semana, entraría por primera vez en la sucursal central del Banco Provincia como una mujer millonaria. Parecía irreal, un giro del destino tan inesperado como perfecto, un cambio que me daría la libertad que ni siquiera sabía que necesitaba desesperadamente. La semana siguiente, entré por primera vez en la sucursal central del Banco Provincia como una mujer millonaria. Parecía irreal. Vestí mi mejor ropa, un vestido azul marino que Dolores una vez criticó por ser demasiado simple para la esposa de un ejecutivo, y calcé los únicos zapatos de tacón que no me lastimaban los pies. Quería sentirme segura, aunque por dentro estuviera temblando como una hoja. El gerente me recibió en su oficina privada, con aire acondicionado helado y café servido en tazas de porcelana. Sonrió cuando entré, esa sonrisa reservada a clientes especiales que nunca me había sido dirigida. Señora Montero, es un placer recibirla. Tenemos mucho que hablar sobre su premio. Me senté en la silla tapizada frente a su escritorio, las manos apretando el bolso como si pudiera escapar. Comenzó a explicar los procedimientos, los impuestos, las opciones de inversión. Palabras como renta variable, bonos del tesoro y diversificación de cartera flotaban a mi alrededor. Yo, que siempre había vivido contando centavos para cerrar las cuentas del mes, ahora necesitaba decidir qué hacer con 8 millones de pesos. ¿Tiene alguna experiencia con inversiones?, preguntó el gerente notando mi mirada perdida. No mucha, admití, sintiendo que las mejillas me ardían. Tengo una pequeña cuenta de ahorro y algunos bonos que compré a lo largo de los años, asintió, comprensivo. No se preocupe, vamos a armar una estrategia adecuada a su perfil. Pero antes necesitamos decidir cómo será recibido el premio. Fue entonces cuando descubrí que podía mantener mi nombre en secreto, una bendición que ni sabía que existía. Imagínese si mi nombre y foto fueran a parar a los periódicos. Eduardo sabría inmediatamente y con seguridad. Aparecería en mi puerta con un ramo aún mayor de rosas y 1000 disculpas ensayadas. Quiero mantener el anonimato, decidí al instante. ¿Es posible? Claro, es su derecho. Muchos ganadores lo prefieren así para evitar acoso y problemas de seguridad. Salí de la agencia 2 horas después con una carpeta llena de documentos, la cabeza dando vueltas con información y una tarjeta dorada en el bolsillo que simbolizaba mi nueva realidad financiera. En la acera, me detuve un momento, observando a las personas que pasaban apresuradas, ajenas a la transformación que ocurría dentro de mí. Nadie podría adivinar que aquella mujer de 40 años, con algunas canas en el cabello y líneas de expresión alrededor de los ojos, acababa de convertirse en millonaria. Caminé hasta el Mercado Norte, donde había comprado el billete premiado. Era un lugar que siempre amé, con sus colores vibrantes, el olor a empanadas en el aire y los artesanos locales mostrando sus creaciones. Me senté en un banco frente a la plaza, sintiendo el sol de Córdoba calentar mi piel. Tomé mi celular y llamé a Alejandro, mi hermano. Necesitaba compartir la noticia con alguien además de Catalina, alguien que pudiera ayudarme a navegar este nuevo mundo de posibilidades financieras. Alejandro siempre fue el sensato de la familia, contador respetado,
con los pies en la tierra. Necesito contarte algo, pero tienes que prometer guardar el secreto, dije apenas atendió. Sofía, ¿qué pasó? Escuché sobre el divorcio, estaba por llamarte. Eso puede esperar. ¿Dónde estás? ¿Podemos encontrarnos? 1 hora después, estábamos sentados en una mesa apartada de un café en Nueva Córdoba, donde era improbable encontrarnos con conocidos. Alejandro me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Ganaste cuánto?, preguntó por tercera vez aún incrédulo. 8 millones, Ale, ya descontados los impuestos. Pasó la mano por su cabello, gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o emocionado. ¿Y nadie lo sabe? Ni Eduardo, solo tú y Catalina. Y pretendo mantenerlo así por ahora. Alejandro tomó un sorbo del café expreso que se enfriaba frente a él. Esto lo cambia todo, Sophie. ¿Te das cuenta, no? Asentí, sintiendo el peso de ese cambio. No era solo sobre dinero, era sobre poder, libertad, posibilidades. Todo lo que me había sido negado en los últimos años. Necesito tu ayuda, admití. No sé nada sobre administrar tanto dinero. Siempre fui buena estirando el sueldo hasta fin de mes, pero esto es otro nivel. Alejandro sonrió, sus ojos brillando con el desafío. Siempre le gustó resolver problemas, armar rompecabezas financieros. Hagamos lo siguiente. Primero necesitamos garantizar que ese dinero quede seguro y crezca. Después, podemos pensar en qué quieres hacer con él. Pasamos las siguientes 2 horas trazando planes. Alejandro sugirió dividir el monto en diferentes tipos de inversiones, algunas más seguras, otras con potencial de rendimiento mayor. Habló sobre inmuebles, acciones, fondos de inversión. Mencionó la posibilidad de abrir una empresa, tal vez una escuela o centro cultural, algo alineado con mi pasión por la enseñanza. ¿Y una casa?, pregunté. Le prometí a Catalina que compraríamos una casa en Barrio Güemes. Alejandro hizo algunas cuentas rápidas en una servilleta. Con ese valor puedes comprar una excelente casa en Güemes, amueblarla como quieras y aún sobra mucho. Pero necesitas ser discreta, Sophie. Si apareces de la nada comprando una mansión, la gente hará preguntas. Tenía razón, por supuesto. Necesitaba ser estratégica. No quería que Eduardo o Dolores lo supieran, al menos no todavía. No por miedo a tener que dividir el dinero. Legalmente estaba protegida, sino porque quería saborear mi independencia, lejos de sus miradas juzgadoras. Cuando nos despedimos, Alejandro me abrazó fuerte como hacía cuando éramos niños y yo volvía a casa llorando después de alguna pelea en la escuela. Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? No por el dinero, sino por cómo estás manejando todo esto. Sentí lágrimas en los ojos. Gracias, Ale, por todo. ¿Y qué hay de Eduardo? ¿Le contarás eventualmente? Pensé un momento, recordando su sonrisa mientras Dolores me entregaba los papeles del divorcio. Tal vez, pero no ahora. Ahora quiero centrarme en mí. Volví al apartamento sintiéndome extrañamente ligera. En las semanas siguientes, seguí el plan que habíamos trazado. Abrí nuevas cuentas bancarias, transferí el dinero gradualmente, comencé a buscar casas en Barrio Güemes con la ayuda de una corredora discreta que Alejandro conocía. Continué dando clases en el colegio estatal, manteniendo la rutina para no levantar sospechas. Pero, por dentro, todo estaba cambiando. Empecé a hacer pequeñas transformaciones en mí misma. Primero, fue una visita al salón de belleza para un nuevo corte de cabello. Nada muy drástico, solo capas que enmarcaban mi rostro y destacaban mis ojos, que Eduardo una vez dijo que eran mi única característica realmente bonita. Después, fue una consulta con la doctora Raquel, una nutricionista recomendada por Mariana, y la inscripción en un estudio de yoga, no para adelgazar como Dolores siempre sugirió, sino para sentirme más fuerte y saludable. Pequeños actos de autocuidado que había descuidado durante años, siempre poniendo las necesidades de todos por encima de las mías. Un mes después de recibir el premio, encontré la casa perfecta. Era una construcción histórica en el corazón de Barrio Güemes, con paredes gruesas de piedra, ventanas altas y una vista espléndida de la ciudad. Necesitaba reformas, pero tenía personalidad, historia, alma, todo lo que faltaba en el apartamento estéril donde vivía con Eduardo. El día que firmé el contrato de compra, usando parte del dinero que ya había sido estratégicamente distribuido entre mis nuevas cuentas, sentí una emoción que no experimentaba en años.
Era como si estuviera recuperando no solo mi independencia financiera, sino mi identidad. Aquella noche, sentada en el balcón del apartamento que pronto dejaría atrás, llamé a Catalina. Compré la casa, anuncié cuando atendió. Aquella de Barrio Güemes que te mostré en las fotos. El grito de alegría del otro lado de la línea me hizo sonreír. ¿Cuándo podemos mudarnos? Todavía va a demorar un poco. Necesita reformas y quiero hacer todo con calma, a nuestro modo. A nuestro modo, repitió Catalina, la voz cargada de emoción. Paredes coloridas, almohadones estampados, todo lo que la abuela Dolores odiaría. Me reí, sintiendo una punzada de rebeldía juvenil. Exactamente eso. Y un patio interno con flores y hierbas, un taller para tus pinturas, una biblioteca para mis libros. Conversamos por casi una hora, planeando cada detalle de la nueva casa, de la nueva vida. Cuando colgué, me di cuenta de que no había pensado en Eduardo ni una sola vez durante toda la conversación. Era un progreso. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La reforma de la casa avanzaba, al igual que mi transformación personal. Poco a poco, las personas comenzaron a notar los cambios. Los colegas en el colegio comentaban sobre mi nuevo aspecto, mi postura más segura. Los padres de los alumnos, que antes apenas me notaban en las reuniones, ahora se detenían para conversar. «Se ve diferente, profesora Sofía», dijo una alumna durante una clase. Más feliz. Sonreí, conmovida por la observación. «Es porque lo estoy, Valentina. A veces necesitamos cambios en la vida». Lo que nadie sabía era que, además de los cambios visibles, estaba planeando algo más grande. Inspirada por las historias que enseñaba a mis alumnos sobre mujeres fuertes que cambiaron el curso de la historia, comencé a esbozar el proyecto de una fundación, una organización que ayudaría a mujeres a recomenzar después de relaciones abusivas o situaciones de vulnerabilidad. Mujeres como yo podría haber sido, si no fuera por el golpe de suerte que cambió las reglas del juego a mi favor. Trabajaba en ese proyecto en las noches silenciosas, después de las clases, sentada a la mesa de la cocina con mi notebook y una taza de té de manzanilla. Investigaba sobre leyes, conversaba con amigas abogadas, elaboraba planes de acción. Era mi secreto, mi proyecto del corazón, algo que daría propósito a mi nueva fortuna. Para las reformas de la casa, contraté a Paulo Herrera, un arquitecto recomendado por la corredora inmobiliaria. Desde nuestro primer encuentro, hubo una conexión especial. No era solo un profesional talentoso, también tenía esa rara habilidad de escuchar realmente, de captar la esencia de lo que quería expresar a través de los espacios. «Quiero una casa que respire», le expliqué durante nuestra primera reunión en el lugar, «que tenga personalidad, que cuente una historia, no otra caja blanca como donde he vivido los últimos 15 años». Paulo asintió, sus ojos captando cada detalle mientras recorríamos las habitaciones vacías. «Esta casa ya tiene mucha historia», comentó tocando las paredes de piedra. «Fue construida a principios del siglo XX por una familia de comerciantes. Dicen que el dueño original era un hombre apasionado por el arte, que solía recibir a pintores y escritores aquí». «¿En serio?», pregunté, fascinada por ese fragmento de historia. «Sí, hay registros de reuniones literarias que se celebraban en este mismo salón. Algunos de los artistas más importantes de Córdoba pasaron por aquí. De alguna manera, eso hacía que la casa se sintiera aún más adecuada. Un lugar con historia, con alma, esperando a ser revivido». Durante los meses siguientes, Paulo y yo trabajamos estrechamente en cada detalle de la renovación. Las paredes blancas dieron paso a tonos cálidos, terracota en la sala, azul cobalto en el estudio, amarillo suave en la cocina. Los pisos de madera original fueron restaurados, revelando un patrón hermoso que había estado oculto bajo capas de barniz viejo. El corazón del proyecto fue el patio interno, un espacio que antes era apenas un rincón olvidado y que transformamos en un oasis urbano. Plantamos jazmines que trepaban por las paredes, instalamos una pequeña fuente que murmuraba día y noche, colocamos una hamaca donde podría leer o simplemente contemplar el cielo estrellado de Córdoba. Paulo tenía un ojo artístico que complementaba perfectamente mi visión. Sugería pequeños detalles que nunca se me habrían ocurrido. Una ventana circular que capturaba exactamente la luz del atardecer, una estantería empotrada
que seguía la curva natural de la pared, una escalera de caracol que conducía a una pequeña terraza con vista a toda la ciudad. Nunca había tenido una cliente tan involucrada en cada aspecto del proceso, me comentó un día, mientras revisábamos los planos para la biblioteca. La mayoría simplemente me da un presupuesto y algunas ideas vagas. Luego desaparecen hasta que todo está terminado. Es que esta no es solo una casa para mí, expliqué. Es un símbolo de mi renacimiento. Paulo me miró con curiosidad. ¿Renacimiento? Dudé un momento antes de compartir un poco más de mi historia. Le conté sobre el divorcio, sobre cómo había sido entregado como un regalo en mi fiesta de cumpleaños. No mencioné la lotería, por supuesto, pero sí hablé de cómo estaba reconstruyendo mi vida desde cero. Eso explica muchas cosas, dijo después de escucharme en silencio. La forma en que hablas de la casa, como si fuera una extensión de ti misma. No es solo un lugar para vivir, es una declaración. Exactamente, confirmé, sorprendida por su comprensión. Cada color, cada textura, cada espacio es una forma de reclamar mi identidad. A medida que la casa tomaba forma, también lo hacía mi transformación interior. Las visitas a la doctora Raquel, inicialmente pensadas como simples consultas nutricionales, se convirtieron en sesiones donde también trabajábamos en mi autoestima. Me recomendó pequeños tratamientos estéticos, nada drástico, solo lo suficiente para que mi exterior comenzara a reflejar cómo me sentía por dentro, renovada, llena de posibilidades. No se trata de negar la edad, me explicó durante una de nuestras sesiones. Se trata de honrar quién eres ahora, de permitir que tu apariencia refleje tu espíritu rejuvenecido. También comencé a trabajar con Melissa, una asesora de imagen que Mariana insistió en que contratara. No sé por qué necesito esto, protesté cuando me programó la cita. ¿Puedo elegir mi propia ropa? Claro que puedes, respondió Mariana con su franqueza habitual. Pero Melissa te ayudará a descubrir un estilo que realmente combine contigo, no con la imagen que Eduardo y Dolores te impusieron. Tenía razón, como siempre. Durante años, mi guardarropa había sido dictado por las expectativas de otros, colores apagados que disimulaban mi figura, estilos conservadores que eran apropiados para la esposa de un ejecutivo. Nada que llamara demasiado la atención o expresara demasiada personalidad. Melissa me ayudó a redescubrir el placer de vestirme para mí misma. Me enseñó a elegir colores que complementaran mi tono de piel, estilos que favorecieran mi figura sin intentar esconderla, telas y texturas que me hicieran sentir bien al tacto. Tienes un cuerpo hermoso, Sofía, afirmó mientras me probaba un vestido de seda verde esmeralda que nunca habría considerado antes. Pero usas ropa que lo esconde, como si pidieras disculpas por ocupar espacio. Sus palabras tocaron un punto sensible. ¿Cuántas veces Dolores había insinuado que debería usar colores oscuros para disimular mis caderas? ¿Cuántas veces Eduardo había comentado que determinada ropa me hacía parecer más gordita? No quiero esconderme más, decidí, mirando mi reflejo en el espejo de la tienda. El vestido verde destacaba mis ojos, abrazaba mis curvas sin vergüenza. Entonces no te escondas, sonrió Melissa. Al final del día, había comprado más ropa nueva de la que había adquirido en los últimos 5 años. No eran prendas caras o de diseñador, sino piezas que expresaban quién era yo realmente. Colores vibrantes, estampados interesantes, texturas que me hacían sentir viva. 3 meses después de la compra de la casa, cuando la renovación ya estaba a mitad de camino, recibí una llamada inesperada. Era Antonio, el portero del edificio. Doña Sofía, hay un señor aquí insistiendo en subir. Dice que es su exmarido. Sentí el corazón acelerarse. Eduardo no había aparecido desde el día de la mudanza, cuando vino a buscar algunas cosas que había dejado atrás. ¿Por qué ahora? ¿Estás solo?, pregunté, temiendo que Dolores estuviera con él. Sí, señora, y parece nervioso. Respiré hondo. Tarde o temprano esta confrontación ocurriría. Tal vez fuera mejor enfrentarla de una vez. Puede dejarlo subir, Antonio. Gracias por el aviso. Colgué el teléfono y corrí al espejo del pasillo. Estaba usando una de mis nuevas adquisiciones, un mono de lino color terracota que destacaba mi tono de piel y disimulaba las curvas que Eduardo siempre criticó. Mi cabello, ahora con mechas caramelo entre los cabellos castaños, estaba suelto, enmarcando un rostro que comenzaba a recuperar la vivacidad. El timbre sonó. Abrí la puerta y allí estaba él.
El hombre con quien compartí 15 años de mi vida parecía más viejo, más cansado. Sostenía un sobre en la mano y tenía ojeras profundas bajo los ojos. «Sofía», dijo, con la voz tensa, «necesitamos hablar». Di un paso al lado permitiéndole entrar, no por sumisión como habría hecho antes, sino por curiosidad. ¿Qué podría ser tan urgente? «¿Quieres un café?», ofrecí, más por hábito que por hospitalidad. Negó con la cabeza, sus ojos recorriendo mi figura de arriba abajo, notando los cambios. «Estás diferente. La gente cambia, Eduardo. Algunos más rápido que otros. Parecía incómodo, fuera de lugar en aquel apartamento que antes era su territorio. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde tantas veces vimos películas juntos, hicimos planes, discutimos sobre el futuro de Catalina. Tatiana me dejó, anunció sin preámbulos. Mantuve la expresión neutra, aunque por dentro una parte mezquina de mí se regocijaba. «Lo siento». «No, no lo sientes», replicó, con un destello del viejo Eduardo arrogante que conocía tan bien. «Pero no vine a hablar de eso. Vine a hablar de dinero». «Por supuesto que sí. Siempre fue sobre dinero con Eduardo». Me senté en el sillón opuesto, manteniendo distancia. «¿Qué pasa con el dinero?». Deslizó el sobre por la mesa de centro. «Son las cuentas del condominio, 3 meses atrasadas. El administrador me está presionando y no tengo cómo pagar ahora». Miré el sobre sin tocarlo. «Y eso es problema mío porque todavía vives aquí, ¿no?». Aprovechando el departamento que yo compré, tuve que contenerme para no reír por la ironía. «¿Departamento que compraste con el dinero de nuestro matrimonio, quieres decir? ¿Con mi salario ayudando a Vicky a pagar las cuotas durante 15 años?» Pasó la mano por su rostro, exasperado. «Mira, no vine a pelear. Solo pensé que podríamos dividir los gastos mientras todavía estés aquí. Es justo». Pensé en el dinero depositado en mis nuevas cuentas, en las inversiones que estaban rindiendo, en la casa en Barrio Güemes, que pronto sería mi nuevo hogar. Tomé el sobre. «Voy a pagar esta vez, Eduardo, pero no porque me lo pidas, porque elijo ser diferente a ti». Pareció sorprendido con mi respuesta, como si esperara una discusión, tal vez hasta lágrimas. Se levantó sin saber qué decir. «Gracias», murmuró finalmente. «Te ves bien, Sofía, de verdad». «Estoy bien», confirmé, acompañándolo hasta la puerta. Mejor que nunca. Cuando la puerta se cerró tras él, apoyé la espalda en ella y sonreí. Si todos supieran lo que estaba por venir, la casa nueva, la fundación, la exposición que ya comenzaba a planear para documentar mi jornada de transformación. 2 semanas después de ese encuentro, mientras revisaba los planos finales para la biblioteca de la casa con Paulo, recibí una notificación que alteraría nuevamente el curso de mi vida. «Señora Montero», dijo la voz formal del otro lado de la línea, «soy el doctor Vázquez, notario. Necesito hablar con usted sobre la propiedad que adquirió en Barrio Güemes. Han surgido circunstancias inesperadas». Mi corazón se aceleró. ¿Habría algún problema con la compra? ¿Alguna reclamación sobre la propiedad? ¿Qué tipo de circunstancias?, pregunté temiendo lo peor. Preferiría discutirlo en persona. ¿Podría pasar por mi oficina mañana a las 10? Accedí, con un nudo de ansiedad formándose en mi estómago. Esa noche apenas dormí, imaginando los peores escenarios. Quizás había algún problema legal con la casa, alguna hipoteca oculta, una disputa familiar sobre la propiedad. Todos mis sueños recién formados parecían a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que me diera confianza. Pantalones de lino beige y una blusa de seda turquesa que Melissa había insistido que comprara. «Este color te da poder», había dicho. Ciertamente necesitaba sentirme poderosa hoy. La notaría estaba ubicada en un edificio antiguo del centro de Córdoba. El doctor Vázquez resultó ser un hombre mayor, de aspecto distinguido, con ese aire de quien ha visto pasar la vida a través de documentos legales y testamentos. «Gracias por venir, señora Montero», me saludó, indicándome que tomara asiento. «Lo que tengo que discutir con usted es inusual, por decirlo menos». Colocó un grueso expediente sobre su escritorio. En la cubierta se leía: «Propiedad calle Belgrano 237, testamento Amelia Duarte. La casa que usted compró», comenzó ajustándose las gafas, «perteneció a Amelia Duarte, una artista de cierto renombre en Córdoba durante las décadas del 50 y 60. Falleció hace aproximadamente 6 meses, sin herederos directos.
Asentí, recordando vagamente haber visto ese nombre en los documentos de compra. La corredora mencionó algo sobre una anciana que vivió allí sola durante años. No era simplemente una anciana, corrigió el notario. Amelia Duarte fue una de las pintoras más importantes del movimiento modernista argentino. Sus obras cuelgan en museos de Buenos Aires, Santiago y Madrid. Y según parece, usted acaba de convertirse en la curadora de su legado. Me quedé sin palabras. ¿Cómo dice? El doctor Vázquez extrajo un documento del expediente. Este es el testamento de la señora Duarte. En él, especifica que su casa debe ser vendida por un precio específico, exactamente el precio que usted pagó, y que el comprador automáticamente se convertirá en el curador de su colección de arte latinoamericano, valorada en varios millones de pesos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Una colección de arte? ¿Millones? Esto tenía que ser algún tipo de error o quizás una broma elaborada. Debe haber un malentendido, logré decir finalmente. Yo solo compré una casa. Nadie mencionó nada sobre arte o curadurías. No fue un error, afirmó el notario, sacando más documentos. Fue la voluntad explícita de Amelia. Quería que su colección fuera manejada por alguien que valorara la casa por lo que era, no por su valor comercial. Alguien que la viera como un hogar, no como una inversión. La corredora tenía instrucciones específicas de venderla solo a una persona que cumpliera ciertos criterios. ¿Qué criterios?, pregunté cada vez más confundida. Una mujer, preferiblemente en un momento de transición en su vida. Alguien con sensibilidad artística. Alguien que quisiera restaurar la casa respetando su carácter histórico. Sonrió levemente. Parece que usted encajó perfectamente en el perfil. Salí de la notaría con la cabeza dando vueltas y un nuevo fajo de documentos bajo el brazo. Según el testamento de Amelia Duarte, yo era ahora responsable de una colección de más de 100 obras de arte latinoamericano, valorada en una fortuna. Las pinturas estaban actualmente almacenadas en un depósito especializado, esperando mis instrucciones. Llamé inmediatamente a Alejandro, que quedó tan sorprendido como yo. Esto es increíble, dijo después de escuchar mi relato. ¿Sabes lo que significa? Que tengo más responsabilidades de las que esperaba, que el universo sigue conspirando a tu favor, Sophie. Primero la lotería, ahora esto. Es como si el karma finalmente te estuviera devolviendo todo lo bueno que mereces. Esa tarde, todavía aturdida por la noticia, me reuní con Paulo en la casa de Barrio Güemes. Ahora veía el lugar con nuevos ojos, imaginando a Amelia Duarte viviendo allí, creando sus obras, recibiendo a otros artistas. ¿Estás bien?, preguntó Paulo, notando mi distracción mientras revisábamos las muestras de azulejos para el patio interno. Pareces preocupada. Le conté sobre mi visita al notario, sobre el legado inesperado de Amelia Duarte. Para mi sorpresa, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Amelia Duarte, la Amelia Duarte. Sofía es una leyenda en el mundo del arte cordobés. Sus paisajes urbanos de Córdoba en los años 50 son parte de la identidad visual de esta ciudad. No puedo creer que esta haya sido su casa. Su entusiasmo era contagioso. Me llevó de habitación en habitación, señalando detalles que antes habíamos pasado por alto. Marcas de pintura en una pared del que sería mi estudio, un diseño peculiar en el piso de madera que podría haber sido obra del artista, la orientación perfecta de las ventanas para captar la luz natural. Esto explica por qué la casa tiene esta energía tan especial, dijo Paulo, tocando con reverencia las paredes de piedra. No es solo una construcción antigua, es el hogar de un artista que cambió la forma en que vemos nuestra ciudad. En los días siguientes, me sumergí en la investigación sobre Amelia Duarte. Visité la biblioteca municipal, busqué artículos en línea, incluso contacté a un profesor de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Córdoba. Poco a poco, la figura de esta mujer extraordinaria comenzó a tomar forma ante mis ojos. Amelia Duarte había nacido en 1920, hija de inmigrantes españoles. Contra todas las expectativas de su época, se negó a casarse joven y en su lugar persiguió una carrera artística. Estudió en Buenos Aires y luego en París, donde absorbió las influencias del modernismo europeo. Al regresar a Córdoba en los años 50, comenzó a desarrollar un estilo propio, mezclando elementos del modernismo con la rica paleta y las texturas de su tierra natal. Su casa en Barrio Güemes
se convirtió en un centro cultural no oficial, donde artistas, escritores y músicos se reunían para intercambiar ideas. Durante la dictadura militar, Amelia utilizó su arte como forma de resistencia sutil, creando obras que parecían inocentes paisajes, pero que contenían símbolos de protesta para quienes sabían interpretarlos. Cuanto más aprendía sobre ella, más fascinada me sentía. Había algo en su historia que resonaba profundamente en mí. Una mujer que se negó a seguir el camino que otros habían trazado para ella, que creó su propio espacio en un mundo dominado por hombres, que utilizó el arte como forma de libertad personal. Una semana después de mi visita al notario, recibí otra llamada inesperada. Era un periodista del diario local. Señora Montero, nos enteramos de que usted ha adquirido la casa de Amelia Duarte y es ahora la curadora de su colección. ¿Podríamos concertar una entrevista? Me quedé helada. ¿Cómo se había filtrado esta información? Solo lo sabían Alejandro, Paulo, Catalina y los abogados. Lo siento, pero prefiero no hacer comentarios por ahora, respondí evasiva. Entiendo su reserva, insistió el periodista, pero esta es una noticia importante para la comunidad artística de Córdoba. La colección de Amelia Duarte ha estado inaccesible durante años y hay gran expectación por saber qué sucederá con ella. Prometí considerarlo y colgué, con un nuevo nudo de ansiedad. Si la noticia ya estaba circulando en los medios locales, era cuestión de tiempo antes de que llegara a oídos de Eduardo y Dolores. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mi teléfono sonó nuevamente. Era Dolores. Sofía, dijo, con ese tono falsamente dulce que reservaba para sus manipulaciones más elaboradas. Me he enterado de ciertas novedades. ¿Por qué no me dijiste que estabas involucrada con la colección de Amelia Duarte? Mi estómago se contrajo. No sabía que te interesara el arte, Dolores. El arte siempre ha sido una de mis pasiones, mintió descaradamente. Dolores nunca había mostrado interés por nada que no fuera el estatus social y las apariencias. Además, como familia que fuimos, creo que deberíamos hablar sobre esto. Eduardo está muy interesado en la situación. Por supuesto que lo estaba. Eduardo, que nunca había mostrado el más mínimo interés en mis gustos culturales durante nuestro matrimonio, ahora estaba muy interesado en una colección de arte valorada en millones. No hay nada que hablar, Dolores. La casa y la curaduría de la colección son asuntos míos, pero querida, insistió, con ese tono condescendiente que tanto odiaba, debes considerar las implicaciones legales. Después de todo, aunque el divorcio esté firmado, cualquier bien adquirido durante el matrimonio, la casa fue comprada después del divorcio, interrumpí, agradeciendo silenciosamente a Alejandro por haber insistido en esperar hasta que todos los papeles estuvieran firmados y registrados antes de proceder con la compra. Y la curaduría vino con la casa. No hay ninguna base legal para una reclamación. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Cuando Dolores habló nuevamente, su tono había perdido toda pretensión de dulzura. Eduardo va a consultar con sus abogados. Esto no quedará así. Haz lo que consideres necesario, respondí con una calma que no sentía. Adiós, Dolores. Apenas colgué, llamé a Mariana. Como abogada, necesitaba su consejo sobre cómo proceder. Los papeles del divorcio son claros. Me tranquilizó después de escuchar mi relato. La separación de bienes es total y la casa fue adquirida posteriormente. No tienen caso, pero intentarán algo, insistí. Conozco a Dolores. No se rendirá fácilmente. Déjalos que intenten, dijo Mariana con una sonrisa en la voz. Me encantaría verlos hacer el ridículo en los tribunales. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras la renovación de la casa avanzaba bajo la dirección entusiasta de Paulo, me reuní con curadores profesionales para evaluar la colección de Amelia Duarte. Las obras, que iban desde pequeños bocetos hasta enormes lienzos, estaban en excelente estado de conservación. Algunas eran piezas conocidas que habían sido prestadas a museos en el pasado. Otras eran obras inéditas que nadie fuera de su círculo íntimo había visto jamás. Es un tesoro nacional, declaró María Elena Sandoval, la curadora jefe del Museo Provincial de Bellas Artes, después de examinar la colección. Amelia Duarte no solo fue una artista excepcional, también fue una coleccionista con un ojo impecable. Aquí hay obras de Berni, Spilimbergo, Gómez Cornet,
algunos de los nombres más importantes del arte argentino del siglo XX. Mientras más aprendía sobre la colección, más abrumada me sentía por la responsabilidad. ¿Por qué Amelia Duarte me había elegido a mí, una profesora de historia sin experiencia en el mundo del arte, para custodiar su legado? La respuesta llegó de manera inesperada, durante una reunión con el doctor Vázquez para finalizar algunos detalles legales. El notario me entregó un sobre amarillento, sellado con cera roja. Amelia dejó instrucciones específicas de que esto debía ser entregado al comprador de la casa una vez que la transacción estuviera completada y la persona hubiera tomado conocimiento de la colección. Con manos temblorosas, rompí el sello y extraje una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante pero ligeramente temblorosa, probablemente redactada en los últimos días de vida de Amelia. Querida desconocida, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, has comprado mi casa y ahora eres la guardiana de mi colección. No sé quién eres, pero sé algo fundamental sobre ti. Valoras esta casa por lo que es, no por lo que vale. Y eso, en este mundo obsesionado con el precio de las cosas y no con su valor, te convierte en la persona adecuada para custodiar mi legado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras continuaba leyendo. A lo largo de mi vida, he creado y coleccionado arte no como inversión, sino como forma de conectar con la belleza, de expresar verdades que no pueden ser dichas de otra manera, de resistir en tiempos oscuros. Mi deseo es que estas obras sigan viviendo, respirando, hablando a nuevas generaciones. No quiero que queden encerradas en la bóveda de algún coleccionista rico o en los depósitos de un museo. Quiero que sean vistas, sentidas, discutidas. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero seguí leyendo. Te pido que consideres esta colección no como una posesión, sino como un préstamo. Eres su guardiana temporal, como yo lo fui. Compártela con el mundo de la manera que consideres más adecuada. Organiza exposiciones, presta obras a escuelas y universidades. Permite que jóvenes artistas se inspiren en ellas. El arte solo vive cuando es visto. Al final de la carta, había un post-scriptum que me dejó sin aliento. PD. Tal vez te preguntes por qué elegí este método tan peculiar para encontrar a la persona adecuada. La verdad es que no confío en las instituciones ni en los expertos que comercializan con el arte como si fueran acciones en la bolsa. Prefiero confiar en la intuición, en la sincronicidad, en ese misterioso mecanismo que hace que la persona correcta aparezca en el momento justo. El hecho de que estés leyendo estas palabras confirma que no me equivoqué. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Amelia Duarte había confiado en el universo para encontrar a la persona adecuada para su legado, y de alguna manera, ese universo me había elegido a mí. Esa noche, sentada en el pequeño balcón del apartamento que pronto dejaría atrás, tomé una decisión. Convertiría la planta baja de la casa de Barrio Güemes en un pequeño museo dedicado a Amelia Duarte y su colección. Crearía un espacio donde estudiantes, artistas y amantes del arte pudieran experimentar estas obras en un entorno íntimo, lejos de la formalidad intimidante de los grandes museos, y utilizaría parte de mi premio de la lotería para establecer becas para jóvenes artistas, especialmente mujeres que, como Amelia, tuvieran que luchar contra las expectativas sociales para seguir su vocación. Mientras contemplaba el cielo estrellado de Córdoba, sentí una profunda conexión con aquella mujer que nunca conocí, pero cuyo legado ahora estaba en mis manos. Ambas habíamos experimentado renacimientos tardíos, habíamos encontrado nuestra voz después de años de silencio. La demanda legal de Eduardo no tardó en llegar. Como Mariana había predicho, carecía de fundamento, pero aún así, representaba una molestia y una distracción en un momento en que necesitaba toda mi energía para los nuevos proyectos. Lo que ninguno de nosotros esperaba era el giro que tomaría el caso durante la primera audiencia preliminar, mientras los abogados de Eduardo argumentaban que la adquisición de la casa y la curaduría deberían considerarse como bienes adquiridos durante el matrimonio. El juez observaba un documento que el doctor Vázquez había presentado como prueba. «Señoras y señores», interrumpió el juez ajustándose las gafas, «hay un elemento en este documento que creo que todos hemos pasado por alto». Se hizo un silencio expectante en la sala.
Según el certificado de nacimiento adjunto al testamento de Amelia Duarte, su nombre completo era Amelia Duarte Montero, y según este árbol genealógico, también incluido, parece que era la tía abuela de la señora Sofía Montero, por parte materna. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala del tribunal. El juez ajustó sus gafas, revisando nuevamente el documento que tenía en las manos, mientras yo permanecía inmóvil, tratando de procesar la información. Amelia Duarte era mi tía abuela. ¿Cómo era posible? Eduardo y su abogado intercambiaron miradas de desconcierto. Dolores, sentada en la primera fila, palideció visiblemente. El doctor Vázquez, por su parte, mantenía una expresión serena como si hubiera esperado este momento. Señoría, intervino el abogado de Eduardo, recuperándose de la sorpresa. Esto parece un intento desesperado de la parte demandada para establecer un vínculo familiar inexistente. Solicitamos tiempo para verificar este supuesto parentesco. El juez asintió. La Corte concede 2 semanas para que ambas partes investiguen esta nueva información. Si se confirma el vínculo familiar entre la señora Montero y Amelia Duarte, obviamente alteraría la naturaleza de este caso. Salí del tribunal con la cabeza dando vueltas. Mariana me tomó del brazo, guiándome hasta su auto estacionado cerca. ¿Tú sabías algo de esto?, me preguntó una vez dentro del vehículo. Negué con la cabeza, aún conmocionada. Absolutamente nada. Mi madre perdió contacto con su familia cuando era joven. Nunca hablaba de ellos. Esto explica muchas cosas, murmuró Mariana. ¿Por qué la casa se vendió exactamente al precio que pagaste? ¿Por qué fuiste elegida como curadora? No fue casualidad. Amelia te estaba buscando. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en una investigación sobre mi propia historia familiar. Con la ayuda de Alejandro, revisamos viejos documentos, actas de nacimiento, certificados de matrimonio. Hablé con tías lejanas, primos que apenas conocía, cualquiera que pudiera arrojar luz sobre la conexión con Amelia Duarte. Gradualmente, la historia comenzó a tomar forma. Mi abuela materna, Rosario Montero, era hermana del padre de Amelia. Las familias se habían distanciado debido a un conflicto sobre la herencia de una pequeña propiedad rural mucho antes de que yo naciera. Mi madre, siendo muy joven, había sido alejada de esa parte de la familia y nunca se reconciliaron. Lo más sorprendente fue descubrir que Amelia había seguido mi vida desde lejos. Entre sus documentos personales, el doctor Vázquez encontró recortes de periódicos donde aparecía mi nombre. Cuando gané un concurso de literatura en la escuela secundaria, cuando me gradué de la universidad, incluso un pequeño artículo sobre un proyecto educativo que había desarrollado en el Colegio Nacional de Montserrat. Amelia había mantenido un archivo silencioso de mi existencia, como una tía en las sombras. Ella sabía quién eras todo este tiempo, comentó Paulo, mientras revisábamos estos documentos en el estudio de la casa de Barrio Güemes, ahora casi completamente renovada. Te eligió mucho antes de que tú supieras de su existencia. Encontramos también bocetos, dibujos preliminares de obras en los que Amelia había capturado escenas familiares. Una niña que podría haber sido mi madre, un bebé que quizás era yo. Fragmentos de una historia familiar que nunca conocí, preservados a través del arte. El caso judicial se desmoronó rápidamente. Ante la evidencia del parentesco, Eduardo y sus abogados retiraron la demanda. No tenían argumento contra un legado familiar, una herencia de sangre que trascendía los tecnicismos legales del divorcio. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos de Amelia en el estudio de la casa, ahora mi casa, encontré un diario personal de sus últimos años. En él, con una caligrafía cada vez más temblorosa, Amelia describía cómo había seguido mi matrimonio con Eduardo desde lejos, cómo había visto señales preocupantes en la dinámica de nuestra relación. Observo a Sofía encogerse, escribió en una entrada particularmente dolorosa de leer. Convertirse en una sombra de sí misma para complacer a ese hombre y a su madre, insoportable. Veo la misma historia repetirse, el mismo patrón que destruyó a tantas mujeres de nuestra familia. Brillantes, creativas, llenas de vida, y luego, domesticadas, apagadas, reducidas. No puedo intervenir directamente. Los viejos conflictos familiares siguen siendo barreras insuperables, pero puedo preparar un camino, una salida, un nuevo comienzo para cuando esté lista para liberarse. Las lágrimas corrían por mis mejillas
Mientras leía estas palabras, Amelia me había observado, me había entendido, había previsto mi liberación mucho antes de que yo misma supiera que la necesitaba. El plan de convertir la planta baja de la casa en un pequeño museo dedicado a Amelia cobró nueva fuerza. Ya no era solo un tributo a una artista importante, era un reconocimiento de un vínculo familiar redescubierto, una forma de honrar a esta tía abuela que me había tendido una mano a través del tiempo y las circunstancias. Paulo se sumergió en el proyecto con entusiasmo renovado. Juntos, diseñamos espacios que respetaban la arquitectura original de la casa mientras la adaptaban para su nueva función. Salas de exposición con iluminación perfecta para mostrar las obras, un pequeño auditorio para conferencias y talleres, un jardín de esculturas en el patio interior. Esto va a ser algo extraordinario, comentó Paulo una tarde, mientras revisábamos los planos finales. No solo por la colección, sino por la historia detrás de ella. Una artista que tiende un puente a través de generaciones para ayudar a una sobrina nieta que ni siquiera conocía. Nuestras jornadas de trabajo se fueron alargando, a menudo terminando con cenas improvisadas en la cocina de la casa, ahora renovada con azulejos coloridos y encimeras de madera recuperada. Paulo y yo desarrollamos una complicidad que iba más allá de la relación profesional. Compartíamos una visión, un entusiasmo y gradualmente algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Una noche, mientras cenábamos pasta casera y vino tinto bajo las estrellas del patio interior ya terminado, Paulo me miró con una intensidad nueva. «Sabes, hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo», dijo, girando pensativamente su copa de vino. «¿Por qué no reaccionaste como esperaban cuando te entregaron los papeles del divorcio? ¿Cómo pudiste mantener esa calma, esa dignidad, en un momento tan humillante?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche fatídica que casi parecía la historia de otra persona. «No lo sé con certeza», respondí honestamente. «Creo que, en el fondo, siempre supe que mi matrimonio era una prisión. Cuando Dolores me entregó esos papeles, una parte de mí sintió alivio, como si finalmente alguien me diera permiso para ser libre». Paulo asintió comprensivo. A veces necesitamos que alguien más tome la decisión que no nos atrevemos a tomar. Exactamente. Y luego, cuando gané la lotería, me detuve, dándome cuenta de que nunca le había contado esta parte de la historia. Sus ojos se agrandaron. «¿Ganaste la lotería? ¿Antes o después del divorcio?» 3 días después, sonreí, sintiendo un placer culpable al compartir finalmente mi secreto. 8 millones de pesos. Si Eduardo hubiera esperado apenas una semana más, habría tenido derecho a la mitad. Paulo echó la cabeza hacia atrás y rió, una risa profunda y genuina que resonó en el patio. «Eso es, perfecto, absolutamente perfecto. El destino tiene un sentido del humor extraordinario». Lo mismo pensé yo, admití uniéndome a su risa. Primero la lotería, luego la casa, después el descubrimiento de que Amelia era mi tía abuela. Es como si el universo hubiera estado esperando que me liberara para empezar a conspirar a mi favor. O quizás, sugirió Paulo, ahora más serio, siempre estuvo conspirando a tu favor, pero no podías recibir sus regalos mientras seguías atrapada en esa relación. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar durante mi matrimonio? Por miedo, por inseguridad, por la creencia de que no merecía más. A medida que la inauguración del Museo Casa Duarte se acercaba, mi vida adquirió un ritmo frenético. Entre la finalización de las reformas, la catalogación de las obras, la organización de la exposición inaugural y los trámites legales para establecer la fundación que administraría el museo, apenas tenía tiempo para respirar. Catalina se había involucrado completamente en el proyecto, aportando su visión artística y su energía juvenil. Recién graduada de la universidad, había decidido postergar sus planes de estudiar en el extranjero para quedarse en Córdoba y ayudarme con el museo. «Esto es más importante», me dijo cuando le pregunté si estaba segura de su decisión. Poder ser parte de recuperar el legado de una artista como Amelia, que además resulta ser nuestra tía abuela, es una oportunidad única. La noche anterior a la inauguración, mientras realizábamos los últimos ajustes en la disposición de las obras, Catalina se detuvo frente a un autorretrato de Amelia
pintado cuando tenía aproximadamente mi edad. «Es increíble», murmuró observando la pintura con atención. «Hay algo en sus ojos, una determinación, una fuerza interior. Me recuerda a ti, mamá». Me acerqué, conmovida por la observación. Era cierto. Había algo en la mirada de Amelia, en la forma en que sostenía la cabeza, que me resultaba extrañamente familiar, como mirarme en un espejo a través del tiempo. Ella era extraordinaria, comenté, admirando la técnica, la valentía de los trazos, la honestidad brutal con que se había representado a sí misma, sin ocultar las arrugas incipientes, las ojeras, las marcas que la vida había dejado en su rostro. Una mujer que se atrevió a ser ella misma en una época en que eso era casi un acto de rebelión. «Como tú», insistió Catalina tomando mi mano. «También te atreviste a ser tú misma, aunque tardaste un poco más en descubrirlo». La mañana de la inauguración del Museo Casa Duarte amaneció radiante, uno de esos días perfectos de Córdoba, con cielo azul intenso y temperatura agradable. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un vestido de seda color vino que Melissa había seleccionado específicamente para la ocasión, complementado con algunos de los sencillos pero elegantes pendientes de plata que Catalina había diseñado como parte de su proyecto de graduación. El patio de la casa, ahora transformado en un jardín de esculturas, se llenó gradualmente de invitados, artistas locales, periodistas, críticos de arte, profesores universitarios, antiguos colegas del Colegio Nacional de Montserrat. La historia de Amelia Duarte, su colección redescubierta y mi inesperada conexión familiar con ella había captado la atención de la comunidad cultural de Córdoba. Paulo, impecable en su traje azul marino, me acompañaba discretamente, atento a cada detalle de la organización. Habíamos decidido que él daría un breve discurso sobre el proceso de restauración de la casa, seguido por la curadora María Elena Sandoval, quien hablaría sobre la importancia artística de la colección. Yo cerraría con unas palabras sobre Amelia y el futuro del museo. Mientras los invitados recorrían las salas de exposición, admirando las obras y comentando la perfecta integración de la arquitectura restaurada con su nueva función museística, noté dos figuras familiares entrando por la puerta principal, Eduardo y Dolores. Mi primer impulso fue tensarme, preparándome para algún tipo de confrontación, pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía esa punzada de ansiedad, ese deseo desesperado de aprobación que solía apoderarse de mí en su presencia. En su lugar, sentí una calma serena, casi compasiva. Eduardo parecía más delgado, casi demacrado, con traje ligeramente holgado y ojeras pronunciadas. Dolores, siempre impecable en su presentación externa, mostraba sin embargo una rigidez en la postura, una tensión en la sonrisa que revelaba su incomodidad. Paulo notó mi mirada y se acercó protector. «¿Estás bien? ¿Quieres que les pida que se vayan?». Negué con la cabeza. «No, este es un espacio público ahora, un lugar para el arte, la cultura y la comunidad. Incluso ellos son bienvenidos». Eduardo y Dolores se movían incómodos entre los invitados, claramente fuera de su elemento en este ambiente artístico e intelectual. Observé cómo algunos conocidos comunes los saludaban con cortesía distante, cómo otros directamente los ignoraban. La humillación pública que habían intentado infligirme en mi cumpleaños ahora se volvía sutilmente contra ellos. Cuando llegó el momento de los discursos, subí al pequeño podio instalado en el patio central. La audiencia se reunió a mi alrededor, incluidos Eduardo y Dolores, que permanecían en un rincón, como espectadores incómodos de un triunfo que no habían previsto. «Bienvenidos al Museo Casa Duarte», comencé, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Hace apenas unos meses mi vida dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un doloroso final, un divorcio entregado como regalo de cumpleaños, se transformó en el comienzo de un extraordinario viaje de autodescubrimiento. Vi a Eduardo removerse incómodo mientras Dolores mantenía una sonrisa congelada en su rostro. Compré esta casa buscando un nuevo comienzo, sin saber que me estaba reconectando con mis raíces, con una historia familiar perdida. Amelia Duarte no solo fue una artista extraordinaria, fue una mujer que entendió el poder transformador del arte, que utilizó su talento como forma de resistencia y de libertad personal. Mientras hablaba sobre Amelia, sobre su legado artístico y cultural,
sobre los planes para talleres educativos y becas para jóvenes artistas, sentí una presencia casi tangible a mi lado, como si la propia Amelia estuviera allí, asintiendo con aprobación. Este museo no es solo un espacio para contemplar obras de arte, es un testimonio de resiliencia, de reinvención, de segundas oportunidades. Es un recordatorio de que nunca es tarde para redescubrir quiénes somos realmente, para romper las jaulas que a veces confundimos con seguridad, para atrevernos a vivir plenamente. Finalicé mi discurso anunciando la creación de la Fundación Nuevo Amanecer, que administraría el museo y ofrecería programas de apoyo para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El aplauso que siguió fue cálido y genuino, reforzando la sensación de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Después de los discursos, mientras los invitados disfrutaban del cóctel en el patio, Eduardo se acercó a mí. Por un momento permanecimos en silencio, dos extraños que una vez compartieron una vida. «Felicitaciones», dijo finalmente, con una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido remordimiento. «Todo esto es impresionante». «Gracias», respondí simplemente. «Sofía, yo…» dudó, buscando las palabras. «Me equivoqué. Con todo, contigo». Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en años. Vi a un hombre atrapado en sus propias expectativas y las de su madre. Un hombre que había sacrificado una relación real por una ilusión de perfección social. «Ya no importa, Eduardo, de verdad. ¿Crees que algún día podrías…?» Dejó la pregunta en el aire. «¿Perdonarte?», completé por él. «Ya lo hice, no por ti, sino por mí. El resentimiento ocupa demasiado espacio en el corazón y necesito todo mi espacio para esta nueva vida». Asintió lentamente, como procesando mis palabras. Antes de que pudiera decir algo más, Dolores apareció a su lado, tomándolo del brazo con ese gesto posesivo que también conocía. «Eduardo, debemos irnos», anunció, lanzándome una mirada evaluadora. «Sofía, ciertamente has cambiado». Viniendo de ella, esto era casi un cumplido. Sonreí, sintiendo una extraña compasión por esta mujer que había dedicado su vida a construir apariencias, a controlar a su hijo, a juzgar a los demás según estándares imposibles que ni ella misma podía cumplir. La gente cambia, Dolores, algunos por elección, otros por necesidad. Cuando se alejaron, Paulo se acercó, ofreciéndome una copa de champán. «¿Todo bien?». «Mejor que bien», respondí, sintiendo una paz interior que no había experimentado en años. Creo que finalmente he cerrado ese capítulo. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Amigos, colegas, nuevos conocidos, todos celebrando no solo la apertura del museo, sino también mi renacimiento personal. Cuando el último invitado se marchó, me quedé sola en el patio, bajo las estrellas, rodeada por las esculturas de Amelia, sintiendo su presencia como una bendición silenciosa. Paulo regresó después de despedir a los miembros del catering, encontrándome aún sentada junto a la fuente, escuchando el murmullo del agua. «¿Puedo unirme?», preguntó suavemente. Palmé el espacio a mi lado en el banco de piedra. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche, del aroma de los jazmines, de la satisfacción del trabajo bien hecho. «¿Sabes qué pensaba?», dije finalmente, sobre cómo un final puede ser el comienzo de algo extraordinario, cómo lo que parece una catástrofe puede ser en realidad una liberación. Paulo tomó mi mano, un gesto simple pero lleno de significado. La vida tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando creemos que estamos perdidos, añadí, mirando las estrellas sobre nuestro pequeño oasis urbano, rodeada por el arte de mi recién descubierta tía abuela. Con la mano de Paulo gentilmente sosteniendo la mía, sentí una gratitud profunda por los finales que me habían llevado a nuevos comienzos, por las puertas cerradas que me habían obligado a encontrar ventanas, por la humillación que se había transformado en el catalizador de mi renacimiento. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comenté, con una sonrisa. «Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, el matrimonio difícil, el divorcio humillante, todo el dolor, lo haría sin dudar, porque cada paso de ese camino me trajo exactamente aquí, a este momento». Paulo apretó suavemente mi mano. «¿Entonces, no cambiarías nada?». Reflexioné por un momento.
sintiendo el peso y la ligereza de mi historia. Quizás una cosa, habría deseado encontrar antes el valor para ser yo misma, pero supongo que cada quien florece a su tiempo. Y así, bajo el mismo cielo cordobés que había inspirado tantas pinturas de Amelia, sentí que completaba un círculo, de profesora tímida e insegura a curadora de un museo, de esposa sometida a mujer independiente, de sombra a luz propia, un renacimiento a los 40, más dulce por haber sido tan inesperado, más valioso por haber sido tan duramente ganado. Hoy, mientras miro hacia atrás en esta historia que acabo de compartir con ustedes, apenas reconozco a aquella mujer que sostenía una copa de champán en su fiesta de cumpleaños número 40, cuando su suegra le entregó los papeles del divorcio. Aquella Sofía Montero, profesora de historia insegura y acostumbrada a empequeñecerse para complacer a otros, parece un personaje de otra vida. Mi transformación no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que comenzó con un simple acto de dignidad: firmar esos papeles sin derramar una lágrima, sin suplicar, sin crear la escena que Dolores y Eduardo esperaban. Ese pequeño momento de autorrespeto plantó la semilla de todo lo que vendría después. Luego llegó el golpe de suerte que cambió las reglas del juego: ganar la lotería justo 3 días después de finalizar el divorcio. 8 millones de pesos que, gracias a la insistencia de Dolores en una separación total de bienes para proteger el patrimonio de su hijo, quedaron enteramente a mi nombre. El universo tiene un sentido del humor extraordinario, ¿no creen? Pero el dinero por sí solo no transforma vidas. Es lo que decides hacer con él lo que marca la diferencia. Para mí, fue la oportunidad de reconectar con mi verdadero ser, de redescubrir sueños y pasiones que había enterrado bajo años de críticas y expectativas ajenas. Compré una hermosa casa antigua en Barrio Güemes, no otro apartamento frío y estéril como el que Eduardo había elegido, sino un lugar con personalidad, con historia, con alma. Y entonces ocurrió el giro más sorprendente de todos: descubrir que esa casa había pertenecido a Amelia Duarte, una reconocida artista que resultó ser mi tía abuela por parte materna, una conexión familiar que el destino, o quizás la propia Amelia, había orquestado desde más allá de la muerte. Al comprar su casa, me convertí en la curadora de su valiosa colección de arte latinoamericano y, más importante aún, en la guardiana de su legado. La demanda de Eduardo por reclamar parte de este inesperado tesoro solo sirvió para revelar la profundidad de esta conexión: documentos que probaban nuestro parentesco, un árbol genealógico meticulosamente conservado, evidencia de que Amelia había seguido mi vida desde lejos durante años, esperando el momento adecuado para tender un puente a través del tiempo y las circunstancias. La casa se transformó no solo en mi hogar, sino en el Museo Casa Duarte, un espacio donde el arte y la historia familiar se entrelazan. La planta baja, dedicada a exhibir la colección de Amelia, mi apartamento privado en el piso superior, y un patio interno que floreció tanto como yo misma lo hice durante este proceso. En el camino, redescubrí mi cuerpo, mi estilo, mi voz. Dejé atrás los colores apagados que disimulaban mi figura según Dolores, las posturas encogidas que adoptaba inconscientemente para no ocupar demasiado espacio. Encontré aliados invaluables: Mariana con su feroz lealtad y asesoría legal, Alejandro con su pragmatismo financiero, la doctora Raquel, que me ayudó a sentirme bien en mi propia piel, Melissa, que me enseñó a expresarme a través de la ropa, y Paulo, quien transformó mi casa mientras yo me transformaba a mí misma. Mi hija Catalina, que presenció mi metamorfosis, encontró su propio camino en este proceso, conectando con el legado artístico de nuestra recién descubierta tía abuela. Verla florecer, libre de las expectativas sofocantes que Eduardo y Dolores habían comenzado a imponerle también a ella, ha sido quizás la mayor recompensa de todo este viaje. La noche de la inauguración del Museo Casa Duarte, cuando Eduardo y Dolores aparecieron como espectadores incómodos de mi triunfo, sentí no venganza, sino compasión. Compasión por un hombre atrapado en las expectativas de su madre, por una mujer que había dedicado su vida a construir apariencias vacías, y sentí gratitud, extrañamente, por el regalo que me habían dado sin saberlo.
la libertad para descubrir mi verdadero potencial. La Fundación Nuevo Amanecer, que establecí con parte de mi premio de lotería, ahora ayuda a otras mujeres a encontrar su camino hacia la independencia, ofreciendo programas educativos, asesoría legal y apoyo emocional. Cada vez que veo a una mujer recuperar su luz, revivo mi propio proceso. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, el matrimonio difícil, el divorcio humillante, todo el dolor, lo haría sin dudar. Porque cada paso de ese camino me trajo exactamente aquí, a este momento, a esta versión de mí misma que finalmente se siente completa. Mi historia demuestra que a veces lo que parece ser el peor día de tu vida puede ser simplemente el comienzo de la mejor etapa, que los finales son a menudo puertas que se abren hacia posibilidades que ni siquiera podíamos imaginar, que nunca es tarde para un renacimiento, para reclamar tu identidad, para florecer. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, si te encuentras atrapado en una relación que te disminuye, si has olvidado quién eres bajo el peso de las expectativas ajenas, quiero que sepas, siempre hay un camino de vuelta a ti mismo. A veces requiere valor, a veces un poco de suerte, pero siempre comienza con un acto de autorrespeto, con la decisión de creer que mereces más. Te invito a que te suscribas al canal Cuentos de Vida para descubrir más historias como la mía, historias reales de personas que, enfrentadas a situaciones difíciles, encontraron la fuerza para transformar sus vidas. Cada semana compartimos nuevos testimonios que demuestran el increíble potencial humano para la resiliencia y el renacimiento. Si esta historia te ha tocado, por favor dale like a este video. Esto ayuda a que llegue a más personas que podrían necesitar escuchar precisamente estas palabras hoy. Y me encantaría leer tus comentarios. ¿Qué parte de mi historia resonó más contigo? ¿Has vivido una transformación similar? ¿Estás en medio de tu propio proceso de redescubrimiento? Compartir nuestras experiencias nos conecta y nos recuerda que no estamos solos en estos viajes de vida. También quiero invitarte a explorar otros videos del canal. Tenemos historias de superación de diferentes tipos, personas que han vencido enfermedades, que han reconstruido sus vidas después de pérdidas devastadoras, que han encontrado propósito en las circunstancias más adversas. Cada testimonio es una ventana a la extraordinaria capacidad humana para reinventarse. Producir estos videos requiere mucho esfuerzo, investigación y edición cuidadosa. Si valoras este contenido y tienes la posibilidad, considera apoyarnos a través de Gracias, nuestra forma de recibir donaciones. Esta contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar buscando y compartiendo estas historias transformadoras, mejorando la calidad de nuestros videos y publicando contenido nuevo diariamente. Tu apoyo financiero es lo que mantiene vivo este proyecto y nos permite llegar a más personas que podrían encontrar inspiración y consuelo en estas historias. Detrás de cada video hay horas de entrevistas, edición meticulosa y un equipo dedicado a presentar estos testimonios con la dignidad y el respeto que merecen. Antes de despedirme, quiero compartir una última reflexión. El verdadero milagro de mi historia no fue ganar la lotería, ni descubrir el legado artístico de Amelia. El verdadero milagro fue recuperar mi voz, mi identidad, mi capacidad para soñar, y ese tipo de milagro está al alcance de todos, con o sin golpes de suerte. Como dijo Amelia en su carta, el arte solo vive cuando es visto, y lo mismo ocurre con nuestra esencia. Solo florece cuando nos atrevemos a mostrarla al mundo, sin disculpas, sin disminuirla para complacer a otros. Gracias por acompañarme en este relato. Nos vemos en el próximo video de Cuentos de Vida, donde seguiremos descubriendo historias que demuestran que, no importa cuán oscuro parezca el presente, siempre hay posibilidad de renacimiento, siempre hay espacio para un nuevo amanecer. Recuerda, la mejor venganza siempre será vivir bien. Y vivir bien significa, sobre todo, vivir auténticamente, siendo fiel a quien realmente eres.